Pasamos a vender, podíamos hacer 305.000 barbijos por día. Se me ocurrió una idea de armar una marca de barbijos, tipo el iPhone de los barbijos. Hacemos una web, agarramos tienda nube, hicimos el diseño, obviamente nosotros somos una agencia, tenemos un lindo diseño, linda marca, linda foto. A los 2 días de eso me llama José del Río de La Nación para preguntarle, che, ¿cómo te estás arreglando con el tema de la pandemia? Yo le conté, mira, justo estamos lanzando y hace una nota de eso y explotó. Yo creo que la diferencia entre emprender y empresario es fundamentalmente esa capacidad de hacer switch y cambiar, y adaptarme. El empresario es como que hace tornillo y va a hacer tornillo en los próximos 50 años. Consigan una buena idea porque la plata aparece siempre. No importa qué tan conectado estés o no con el mundo, siempre hay alguien dispuesto a esa buena idea a ponerle plata. Yo siempre digo que la plata es el opio de los emprendedores. No hay nada peor que un emprendedor darle mucha plata. Porque todos los errores los cometés con plata. Sin plata no cometés errores. Y yo todos los errores que cometí en mi vida los cometí casualmente con el barristón. Last time I checked, I'm still hot, real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cobb, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all up for the... Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Tito Loazón. Tito, bienvenido. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, a vos, por recibirnos. Por favor, Sí. un placer tenerlos acá. Muchas gracias. Empiezo preguntándote, ¿quién es Tito y cómo te definirías? Uy, qué pregunta difícil. Tito es este que ves acá. Sí. ¿Cómo me definiría? Me imagino que me la pregunta por el lado profesional, más que por el lado personal. Por el lado profesional, soy una persona que le encanta hacer cosas, que te encanta descubrir de qué manera resolver problemas. Y te digo que me gusta más esa parte que después, una vez que logré resolverlos, seguirlos adelante. Claro. Entonces te diría que mi vida profesional ha sido de salto en salto, en empresa, porque he hecho muchísimas compañías muy diversas y las sigo haciendo. Así que te diría que esa es la mejor definición. En las redes alguna vez me acota emprendedor serial. No sé si me gusta esa palabra. Te diría que la realidad es esta. Soy una persona muy inquieta. Y todo el tiempo estoy buscando donde hay un problema para poder resolverlo. Así que esa sería la mejor definición. Quiero ir al principio, a ese primer emprendimiento de los 7 años. ¿Cómo era tu entorno? ¿Qué era lo que había que le incentivaba o no? O sea, ¿cómo fue que se despertó ese primer emprendedor de los 7 años? Bueno, es una pregunta difícil porque uno no se acuerda lo que la vida de uno a los 7 años. En realidad, yo solo recuerdo que quería ser independiente. Yo quería tener plata. O sea, quería no depender de mi papá y de mi mamá para poder comprarme algo, ¿no? Entonces, buscaba la forma de que eso sucediera. Y ahí nació la idea de armar una revista en mi casa que se llamaba Rapuchín, que era una revista que le vendía a los miembros de mi familia. Imagínate a los 7 años qué tan profesional puede ser una revista, pero el trabajo era replicar esa revista en varios números, porque la hacía a mano. Entonces tenía que hacer una para mi abuelo, una para mi abuela, una para mis tíos, y así iba vendiéndola a todos en la misma revista. Después fui evolucionando, ya esto duró, este hobby duró como 3-4 años. Evolucioné la máquina de escribir, entonces yo usaba carbónico, cosa que probablemente vos no conociste en tu vida, pero podías hacer 6-7 revistas a la vez. Entonces ahí empecé a evolucionar, pero yo te diría que al principio fue esta necesidad de querer tener independencia, ¿no? ¿Cuál era el entorno de mi familia? Mi papá era comerciante, tenía una maderera en ese momento en el sur de la provincia de Buenos Aires, mi mamá abogada. Ninguno de los dos, hay una particularidad porque yo muchas veces me preguntan, ¿de dónde salió el mundo emprendedor en tu vida? Ninguno de los dos era empleado. Y ese es un tema que yo siempre digo, el entorno en el que uno se cría hace mucho a lo que uno después como se defina, ¿no? Entonces, este es el gran planteo que uno siempre hace, el emprendedor se hace o nace, y yo te diría que es un poco las dos, pero un poco lo que vos vivís en tu casa termina siendo un factor importante en las decisiones que vas tomando después. Y te pregunto, Tito, ¿cómo fue ese primer pase? Entiendo que vos trabajabas en un estudio contable y después pasaste a Promorel. ¿Cómo fue? Sí, en realidad es un poquito más larga la historia. Sí. Yo me recibo en la facultad, había trabajado con mi papá durante la carrera, yo soy contador público, durante la carrera había trabajado con él, y el sueño de él era que yo trabajara con él en su empresa. Pero mi sueño no era ese, definitivamente. Yo estaba ahí y decía, yo no me veo el resto de mi vida acá adentro. Era una gran tortura esos 3-4 años de la carrera pensando en que yo tenía que seguir eso y no quería.
pero también era el mayor de 3 hermanos, familia bastante tradicional, y cómo le decía a mi papá que no iba a suceder eso. Entonces en realidad encontré en algún punto una escaparate en un momento que fue a entrar a Techin como joven profesional a trabajar 6 meses, que fue todo lo que duré. Porque a los 6 meses definí que eso no era mi vida y tampoco quería trabajar ahí. Entonces me senté con mi padre y le dije, mira, yo voy a armar un estudio contable mío. Yo no trabajé en un estudio contable, era el mío el estudio contable. O sea, armé mi propio estudio contable, tenía 22 años. Y lo que te prometo es que yo voy a ser el contador de tu empresa. Entonces voy a venir seguido. Entonces fue una forma, diría, ese paso por Techin, de salir un poco de su empresa con el objetivo de ir a aprender y después abrir mi propio estudio. Pero yo te diría que entre mi estudio y Promorred, que es la agencia que tuve, que abrí en el año 99, pasaron varias cosas, pues yo en el medio de todo eso tuve un par de proyectos frustrados. Primero abrí un cine con unos amigos en el interior del país, no fue mal. Después abrimos una fábrica de sillones con un cliente que yo tenía en el estudio, no fue bien y después no fue mal. Así que recién ahí llego a Promorred en el año 99, que fue, diría, mi primer emprendimiento exitoso, porque el éxito es relativo siempre, entre comillas, ¿no? Pero es un poco la historia haciendo la corta. Te adelanto un poco en el tiempo. Quisiera saber cómo nació la idea del Barrio Store. O sea, ¿qué fue el gen que sembró esa semilla? Bueno, la realidad es que Promorred fue el gen que sembró esa semilla, porque Promorred era una agencia de marketing promocional. Lo que nosotros hacíamos era promociones para clientes. Cuando vos abrías un paquete de Lay's y te encontrabas los tazos adentro de Angry Birds y todo, los hacíamos nosotros. Y dentro de los clientes que nosotros teníamos a Mattel como cliente. Y allá por las vacaciones creo que fue de invierno del 2007, Mattel nos pide hacer una acción en el Unicenter para las vacaciones de invierno recreando una casa de Barbie. Era donde el local que está hoy de etiqueta negra, ese local estaba vacío, y en ese local nosotros durante 15 días íbamos a hacer una acción. Era una acción de bajo costo, o sea, Mattel no tenía mucho presupuesto en Argentina, e hicimos esa acción y fue un boom. La gente hacía, no sé, una cuadra de cola. Yo decía, la gente está loca, que es una cuadra de cola para ver esto, ¿no? O sea, no había mucho para ver. Pero qué bien ese momento. Noté una conexión muy especial entre madres e hijas con Barbie, que no sucede con casi ninguna licencia infantil. Los dibujos animados que yo miraba cuando era chico no son los que miraban mis hijos y probablemente no van a ser los que los hijos de mis hijos miren. Pero sin embargo pasaba con Barbie que las chicas que tenían en ese momento 7, 8 años jugaban con Barbie y sus mamás que en ese momento tenían 30 años también habían jugado con Barbie. Entonces había una conexión que yo la veía ahí estando ahí adentro, que las madres se sentían nenas y las nenas se sentían grandes. Y esa situación de que hay una película muy famosa que se llama Quisiera ser grande, quisiera ser, la de Tom Hanks. No, la de Tom Hanks, una de Tom Hanks, mucho anterior. Quisiera ser grande, que es una máquina de deseos en un chico, con una máquina de deseos se termina convirtiendo en grande. Y este deseo de los grandes de querer ser chico y de los chicos querer ser grandes es una realidad del ser humano. Y yo la veía ahí, yo decía, esto está sucediendo acá, y dije, acá hay un negocio, acá hay algo para hacer. Entonces ahí es donde surgió la idea del Barbie Store. Y a partir de ahí empezó todo un proceso que fue explicarle a Mattel que yo quería abrir un Barbie Store, que no existía en ese momento, no existía el Barbie Store en ningún lado del mundo, y qué era el Barbie Store, qué me imaginaba yo para el Barbie Store. Y convencer a Mattel Argentina primero, convencer a Mattel Internacional después. Mattel es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos. O sea, fue un proceso de varios meses de convencimiento constante de por qué teníamos que hacer el primer Barbie Store en Argentina y no en París o en Londres o en Nueva York. Y así surgió el Barbie Store. Esa fue la semilla del Barbie Store. En esa negociación con Mattel, ¿qué harías hoy distinto de lo que o qué aprendiste de esa negociación que te llevaste, de esa experiencia con Mattel? ¿Y cómo los convenciste? Bueno, voy a dividir la pregunta en dos porque son dos preguntas. Voy a empezar por la tuya. La realidad es que no soy una persona de plantearme qué hubiera hecho distinto en las cosas que hice. Soy más de arrepentirme de las cosas que no hice que las que hice mal. Porque en definitiva las cosas que hiciste mal también te definen a vos por cómo sos hoy. O sea, de todas esas cosas terminaste aprendiendo algo. Entonces me cuesta mucho a veces plantear, che, pero qué cosa distinto hubiera hecho. La realidad es que
Si miro para atrás, hubiera hecho lo mismo que hice. ¿Y qué es lo que hice? Básicamente, que es tu pregunta. Sí. Lo primero era convencer a Mattel de que nosotros éramos las personas indicadas para abrir el primer Barbie Store. ¿Y por qué Mattel, de nuevo, empresa de cotizar en bolsa, empresa muy grande a nivel mundial, iba a confiar en un tipo en Argentina para abrir el primer Barbie Store del mundo? Era como, si vos te lo ponías a pensar, era medio crazy, ¿no? O sea, ¿por qué razón estos tipos van a confiar? La realidad es que yo creo que le dimos buenos argumentos para que confíen. El primero es que nosotros no éramos expertos en retail, pero sí teníamos mucha experiencia y vale la redundancia en experiencias. Porque nosotros veníamos a hacer promociones y nuestro trabajo es darle experiencias a los clientes de nuestros clientes o a los consumidores de nuestros clientes. Entonces, yo creo que ese primer argumento a ellos les gustó, este tema de nosotros no somos una empresa de retail, nosotros queremos generar un concepto de experiencia distinta. Por otro lado, también el hecho de que estemos en Argentina terminó siendo un factor importante porque Mattel en su cabeza pensó, probemos la Barbie Store en Argentina, si funciona bien lo hacemos en otro lado del mundo y si funciona mal no se entera nadie, porque están allá en Argentina. Ese tiro le salió por la culata porque el día que lanzamos el Barbie Store, vinieron 40, 50 medios de todo el mundo. Vinieron de Japón, de Brasil. Radio Globo hizo un programa de 1 hora en ese momento, en la apertura del Barbie Store. Entonces, el Barbie Store, que había nacido en Argentina, se hizo Vox Populi en todo el mundo esa misma semana. Encima era una época de redes sociales, 2008, 2009, que se empezaba a mover. Entonces, te diría que esa parte no le salió tan bien a ellos, pero en algún punto eso existió como argumento. Hagámoslo en Argentina porque es un buen lugar de prueba, ¿no? Es un público bastante europeo, en general en sus características, que perfectamente nos permite, a nosotros Mattel, ¿no? Ahora hablo de la casa de Mattel, si esto funciona, después llevarlo afuera. Uno de los temas que sí nos planteamos en esa negociación es, si esto sale mal, perdimos plata nosotros, pero si esto sale bien, todo el mundo va a querer que tenga un Barbie Store. Entonces tenemos que negociar ya ahora, tener la franquicia maestra. Y eso fue una gran parte de la negociación que logramos, que es abrir una franquicia maestra en Latinoamérica. Nosotros teníamos la franquicia maestra en Latinoamérica. Nadie podía abrir un Barbie Store en Latinoamérica si no era de nuestra mano. Te diría que ese quizás fue el gran error nuestro. O sea, desde un punto de vista de negocio era razonable pedir eso, pero eso nos obligó a apurarnos demasiado después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos que cumplir con ese compromiso, entonces de golpe en 2 años teníamos 8 Barbie Stores y no sabíamos manejar uno y ya teníamos 8. Entonces, obviamente que el costo de eso es muy caro porque todos los errores se han multiplicado por 8. Así que con esa fue un poquito la historia de la negociación. Tomo algo de lo que estás contando ahora que tiene que ver con el convencer. Una de las cosas en las que vos querés ser bueno es en convencer a la gente. ¿Cuándo descubrís esa habilidad o qué te lleva a sentir que tenés una habilidad para convencer a la gente de hacer algo? Mira, de nuevo, tampoco son cosas que de un día para otro diga, no, el 13 de noviembre del 87 me di cuenta, ¿no? Uno de los primeros emprendimientos que hice fue tener una revista, pero uno de los segundos emprendimientos que tuve fue tener una revista, ser director de la revista de mi colegio, ¿sí? Y cuando me convertí en director de la revista de mi colegio, que fue una cosa muy particular, porque yo iba a un colegio de hermanos lasallanos, colegio católico, con hermanos muy tradicionales, franceses de hace, no sé, 300 años manejando el colegio, y ellos manejaban la comunicación del colegio. Pero de pronto decidieron dejar de hacer la revista que hacían, en una de las tantas crisis de Argentina, y con un grupo de compañeros fuimos a decirle a los hermanos, nosotros lo podemos llevar adelante. Imagínense, chicos de 15 años diciéndole a señores de 70 que ellos iban a manejar el tema de la comunicación de la escuela, ¿no? Que eran encima 5.000 revistas se hacían, 5.000 ejemplares, eran muchos, porque iba para varios colegios de La Salle. Y la verdad que fue todo un proceso de amasar a estos hombres y decirle, no, pero nosotros necesitamos la revista. Y una vez que ellos me dijeron que sí, después empecé a decir, pero ahora tengo que convencer a los auspiciantes para que pongan plata, tengo que convencer a los proveedores para que me financien la revista, tengo que convencer a... Nosotros hicimos notas a Alfonsín en ese momento, que era presidente, y teníamos 15 años, tengo que convencer a que me atiendan en presidencia para hacer una nota, o a Cerati en Soda Stereo, o a las viudas e hijas de rock and roll. Y yo me daba cuenta que todo el día estaba convenciendo gente. O sea, mi vida era convencer gente. Y ahí yo te diría que donde por primera vez dije, puta, esto se trata de convencer. Y a ver, soy un convencido de que ser emprendedor se trata de convencer. Y estás todo el tiempo convenciendo, no te das cuenta, pero estás todo el tiempo convenciendo. A ver, ustedes tuvieron que mandar un mensaje a mí para convencerme de estar acá.
Y seguramente ella te tiene que haber mandado algunos mensajes para convencerte de estar juntos. Y ella probablemente le convenció a su familia de esto que está haciendo y por qué se va a trabajar en una empresa. Entonces estás todo el tiempo convenciendo gente. Si tengo la habilidad para hacerlo, creo que la he desarrollado también. El hecho de trabajar en una agencia durante muchos años, de ser dueño de una agencia, también me obligó a eso, porque en la agencia estamos todo el tiempo convenciendo a nuestros clientes de que tienen que hacer nuestra campaña y no la de otra agencia. Nosotros vamos continuamente a lo que llaman pitch, ¿sí? Y estamos compitiendo con otras agencias, entonces nuestro rol es convencer. Más allá de que en general el emprendedor convence, en nuestro rubro en particular es convencer al cubo. ¿Sí? Así que te diría que es algo que he desarrollado y que creo que es sumamente importante desarrollar, ¿sí? Ahora bien, para convencer tenés que estar vos convencido, porque es muy difícil vender lo que vos no estás dispuesto a comprar, y creo que ese es el punto número 1. ¿Y qué herramientas nos podrías dar a mí, por ejemplo, de 24 años, y a la audiencia que está del otro lado, que también son jóvenes emprendedores, para tener este poder de convencimiento? Bueno, mira, es muy difícil el tema de las herramientas. Yo creo que la mejor forma de aprender es haciendo. Si soy un convencido, yo te podría decir, no, leete el libro tal, mirá tal blog, mirá tal podcast. La realidad es que la mejor forma de aprender es haciendo y equivocándose. Y yo sé que hay quizás ahora como con este tema de los errores, que hay como una reivindicación, ¿no? Hay que equivocarse. No, yo no creo que hay que equivocarse, pero creo sí en el proceso de hacer, aunque te equivoques, ¿sí? Porque sigue siendo valioso. Hace un rato me preguntaste qué cosas yo haría distinto, y yo te digo, no haría nada distinto, porque me equivocaba miles de veces, pero cada una de esas cosas a las que me equivoqué me enseñó algo, y me ha pasado que me he vuelto a equivocar en lo mismo, ¿eh? Entonces yo te diría que hay que hacerlo. No hay mucha bibliografía en esto, pues tiene que ver también mucho con la forma de ser de uno, ¿no? Si uno es extrovertido, le va a ser más fácil que si es introvertido. Ahora, ¿es imposible que un introvertido pueda convencer? No, por supuesto que no. No sé si ustedes vieron a Steve Jobs en sus primeros videos. El tipo era sumamente introvertido, sin embargo fue uno de los mayores emprendedores del mundo. Entonces, cuando vos tenés ciertas condiciones, es como el tenis esto, cuando vos tenés ciertas condiciones que te permiten no entrenar tanto, es más fácil. Ahora, si no, entrenás 8 horas todos los días y te va a salir. Entonces te diría que con el convencimiento y con muchas otras cosas que se necesitan para emprender es lo mismo. Te digo, hágalo, vayan adelante, péguense contra la pared, a nadie lo mata eso. ¿Sí? Entonces el temor de equivocarse, sáquenselo, porque mira, acá estoy, me equivoqué 100 veces y sigo acá dando vueltas. Bien, bueno, vemos que sos muy inquieto. Muy. Y avanzando en tu historia, llegamos al mundo de la gastronomía, el restaurante. ¿Qué te motivó a meterte en ese mundo y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste? Bueno, es un delirio total y absoluto. Mira, mi mamá es abogada, conté hace un ratito, y mi mamá fue abogada muchos años de gastronómicos, de la parte patronal, digamos, de los dueños de los locales. Y si hay algo que yo mamé toda mi vida es: hagan cualquier cosa en su vida menos tener un restaurante. Y esa frase a mí me sonó, no sé, 30 años de mi vida. Sin embargo, en el año 2019, ya interesante de la pandemia, hay que aclarar esto, la gente nosotros tenemos el restaurante que se llama El Capitán en el centro comercial North Center, que es enfrente de Unicenter, en zona norte, acá en Martínez. Y en ese mismo complejo hay un cine que es Showcase, que es uno de los cines más grandes del país, tiene 16 salas. Y mira, todo viene siempre por la agencia, ¿no? Nuestra agencia, Caramba, que es nuestra agencia actual, no Promorrel, que yo la vendí, trabajaba en ese momento para Showcase. Y la gente de Showcase nos pregunta si teníamos una idea para hacer un local que está pegado al cine. ¿Qué podemos hacer acá? Es un local muy grande, tiene 350 metros. Entonces, obviamente no se nos ocurría nada, y como agencia empezamos a trabajar en un proyecto, y surgió un proyecto de armar un restaurante temático de cine que no hay en Latinoamérica, basado en el cine de los años 50, ¿no? Como no Planet Hollywood como Estados Unidos, que tiene que ver con el cine de los 80, 90, sino, vayámonos al cine histórico. Y en Estados Unidos hay un restaurante, un teatro muy conocido que se llama El Capitán, que nos hacían antiguamente las alfombras rojas, que está en Sunset Boulevard, y nosotros dijimos, tenemos que recrear El Capitán. Hicimos toda una parafernalia fotográfica de lo que podíamos hacer ahí adentro, y se lo mandamos a
a Showcase y quedaron entusiasmadísimos, les encantó la idea, porque aparte resultaba que el capitán había sido de Paramount era dueño de Showcase. Bueno, y dijeron, bueno, vamos a buscar ahora un gastronómico que lleve adelante esto. Y en el interín de todo eso, un ex socio mío de Barry Store, que es gastronómico, me llama, se entera de esto, sí, sabe que yo estaba metido en el medio, y me dice, mira, están con una idea de armar algo con un teatro y un restaurante temático, ¿por qué no lo hacemos juntos? Le digo, no, ni acá, los solidarios, yo no me quiero meter. Bueno, y me convenció. Pero me convenció de tal manera que en el medio del proyecto, él se bajó y yo ya quedé agarrado el pincel. Y bueno, tuve que lanzar con el capitán. Y la realidad fue una experiencia, te diría, muy increíble. Al principio no dormí las primeras noches porque los restaurantes lo que tienen es que vos durante 2-3 horas, sobre todo los viernes y sábados, que es donde va mucha gente, es como que un evento en vivo. ¿Sí? Vos tenés ahí 200, 300 personas comiendo, que todas comiendo cosas distintas, todas queriéndose ir al cine o volviendo del cine y todos apurados. Y tenés que darle de comer bien y que no te suban a Google en uno porque llegó tarde. Entonces la verdad que fue un estrés muy duro al principio. Hoy lo tenemos más o menos manejado y encima 6 meses después nos agarró 15 meses de pandemia. Así que te diría, fue una experiencia durísima, de la cual estoy muy contento porque me gusta y lo disfruto y me gusta la gente que vaya a comer al restaurante y la pase bien. Y son esas cosas que yo, ¿viste el checklist de tu vida? Yo dije, el restaurante quiero tener alguna vez, a pesar de mi mamá. Entonces, bueno, ya lo marqué. Entre las cosas que marqué ya el restaurante. Muy bien. Viene la pandemia y hacer micro más. Yo ahí quiero saber cómo fue para vos emprender en pandemia, una persona que acostumbraba a emprender, cómo fue en pandemia emprender y qué lección te quedó de ese emprendimiento en pandemia. Wow, mira, la realidad es que la pandemia cuando me agarró, al principio que empezó, me pegó durísimo. Me pegó durísimo emocionalmente. Justamente porque me encanta el deporte, soy súper deportista. Me encanta el trabajo, entonces de golpe era pum, estamos cerrados, no puedo hacer deporte, no puedo hacer nada. Entonces yo diría que los primeros 5 o 6 días yo me sentía Homero Simpson tirado en un sillón mirando a Netflix 24 horas y pensando qué hago con los 24 empleados que tengo en el restaurante, qué hago con las campañas que tengo en la agencia. Tenía muchas campañas en ese momento lanzándose acá en la agencia, referida al mundo del cine con clientes, el lanzamiento de Mirinda con Wonder Woman, con la película, que todo estaba frenado en ese momento. Entonces, obviamente, al principio era totalmente deprimido estaba. Pero me pasó algo increíble que una mañana, al 5º o 6º día, esto lo he contado varias veces, me levanté pensando cómo vuelve la humanidad. O sea, porque acordémonos que cuando cerraron la primera vez, nos cerraron por 15 días. Y en 15 días vamos a volver. Yo pensaba, a mí me encantan las películas de terror, todo, y yo pensaba en los zombies. Yo dije, vamos a ser todos zombies que volvemos a la calle. Entonces, de alguna manera esto hay que solucionarlo. O sea, ¿cómo volvemos a la calle en 15 días? Y en ese momento sale una nota de la Organización Mundial de Salud que estaban prohibidos los barbijos. Al principio se prohibieron los barbijos, no sé si uno se acuerda, pero después dijeron no hay que tener barbijo, que no era recomendable. Y yo dije, no, a ver, me levanto una mañana a las 5 de la mañana pensando que la única solución que hay es tapándole la boca a todos los seres humanos. O sea, si todos los seres humanos nos tapamos la boca, y bueno, nadie va a poder transmitir nada, pensaba yo. Entonces teníamos un chat en ese momento que sí existía, un chat de emprendedores, que somos como 40, 50 emprendedores que estamos en el chat, y ya a las 5:30 de la mañana escribo, che, escúchame, se me ocurrió una idea de armar una marca de barbijos, tipo el iPhone de los barbijos. Bueno, no vamos a hacer barbijos, el iPhone de los barbijos, que tenga marca, que tenga moda, qué sé yo, pero además que sea súper... Se me cagaron de risa todos, obviamente, cuando está loco, la Organización Mundial de Salud dice que no, y uno, que es Gastón Greco, del cual soy muy amigo, me escribe y dice, Tito, me interesa. Él es dueño de Posco, que es una marca de zapatos. Me dice, me interesa, juntémonos. Y me dije, juntémonos, ¿dónde nos juntamos? Si no vamos a ir a viajar, le digo. Entonces, yo vivo acá a 3 cuadras, le digo, mira, vamos, y él vive acá cerca, le digo, vamos una cosa, vamos a la agencia, acá, y nos juntamos, y veamos qué podemos hacer. Y bueno, nos sentamos y empezamos a ver barbijos de Australia, barbijos de China, claro, pero llamamos China cerrada, Australia cerrada, ¿no? Entonces sacamos, me dice, mira, yo conozco un chico que vive acá a 7 cuadras, que tiene un taller en labura para varias marcas, tiene el taller en su casa. Me dice, quizás nos podemos juntar con él y ver qué podemos hacer. Entonces, obviamente totalmente ilegal, hicimos las 7 cuadras caminando,
Llegamos a la casa de este chico que estaba desesperado porque no tenía nada que hacer, tenía 8 máquinas de coser en su casa, y le contamos la idea, y me dice, yo tengo tela, y bueno, empecemos a ver, y estuvimos así trabajando 4 o 5 días, copiando barbijos de afuera, cambiándole que la tanca, que el coso, y bueno, me dice, ¿tela para cuántos barbijos te le sacan? Le decimos, y dice, para 500, 600 barbijos tengo tela, bueno, arranquemos, hagámoslo. Hacemos una web, agarramos tienda nube, hicimos el diseño, obviamente nosotros somos una agencia, tenemos un lindo diseño, linda marca, linda foto, mi mujer es fotógrafa, mis hijos eran los modelos, hicimos las fotos, subimos, pum, la publicamos y dije, veamos qué pasa. A los 2 días de eso me llama José del Río de La Nación para preguntarme, che, ¿cómo te estás arreglando con el tema de la pandemia? Yo le conté, mira, justo estamos lanzando y hace una nota de eso y explotó, pero explotó, pasamos a vender, podíamos hacer 305.000 barbijos por día. Y era impresionante porque se empezaron a hablar, porque después le hizo una nota Infobae y después le hizo nota al otro, y nosotros no teníamos ni cómo producirlo todo esto. Imagínate, teníamos un tipo con una cosa y habíamos vendido 15.000 barbijos y podíamos producir 300, así que de urgencia conseguimos permiso, pues ya ahí empezamos viste que después empezaban a dar permisos si vos hacías cosas que tenían que ver con el COVID, conseguimos permiso, empezamos a conseguir fábricas. Bueno, y ahí surgió Micromax, que fue como increíble, fue como un oasis en medio del desierto de la pandemia. Sí, lo podría. Y ves similitud, o sea, emprender a la larga no importa el contexto, es emprender. Bueno, sí, yo creo que justamente yo tenía 2 caminos en ese momento. Tenía el camino que me tiraron en el sillón diciendo, bueno, me quedo 15 días o 2 años tirado acá sin hacer nada, o encuentro en este nuevo barajar una oportunidad. Y nosotros encontramos esta oportunidad que después terminó siendo una gran oportunidad. Por el principio, como te digo, la OMS decía que no, pero después era decir la OMS que sí, y que esto es lo que hay que usar. Entonces, obviamente, nosotros estábamos como la cresta de la ola, surfeando la ola solos encima, con un producto que sí había barbijos, de los barbijos médicos, pero no había un barbijo que vos lo puedas hacer 6 meses, que lo lave, que tenga el filtro, que no existía eso en ese momento. Entonces, como feo, primero te lo llamaban las empresas para comprar para sus empleados, lo llamaban todo el mundo. Entonces, yo te diría que hay veces, por eso Argentina tiene tantos emprendedores, porque este tema de que todo el tiempo se está barajando de nuevo, que cambia la regla, eso también, por un lado, es malísimo para los que están, pero es buenísimo para los que tienen esta capacidad de resiliencia de decir, che, cambiaron la regla, ahora voy por acá. ¿Sí? A ver, sin ir más lejos, cuando yo abría el Barbistore, a mí el gobierno a las 15 días me prohibió las importaciones. El Barbistore era todo importado, 100% importado, no era nada nacional. Imagínate, teníamos un Barbistore que no teníamos Barbie, ¿no? Abrí un restaurante y me pusieron la pandemia. Tengo una agencia de promociones y hace 3 años el gobierno prohibió las promociones por la ley de sellos. Y nuestro negocio principal es hacerle promoción a Pepsi, a Lay's y todo eso, y ya no pueden hacer más promociones. Entonces imagínate, todo el tiempo estamos como, esta era nuestra zona de confort, pum, nos cambian y tengo que ir. Entonces yo te diría que ese ejercicio, que es en definitivo un ejercicio, porque hay que animarse a estar saltando todo el tiempo, como encima como ahí está bien, creo que es clave en emprender, porque si vos te quedás, y yo creo que eso es lo que define al emprendedor versus el empresario. Yo creo que la diferencia entre emprendedor y empresario es fundamentalmente esa capacidad de hacer switch y cambiar, de hacer switch y cambiar, de hacer switch y cambiar, y adaptarme. El empresario como que hace tornillo y va a hacer tornillo los próximos 50 años. No importa si no se usan mal los tornillos, él va a seguir haciendo tornillos y si no se quejan todos los medios de que los tornillos ahora no se pueden usar. Entonces yo diría que esa es la gran diferencia. En esas dificultades contaste recién, ¿cuál crees que para vos fue la mayor? ¿Cuál fue la mayor que superaste? Todas. Ya, creo que la mayor es la que te toca en el momento, siempre, ¿no? En el momento vos pensás que la que tenés es lo peor de todo. Si yo tengo que poner un momento, si era bisagra de mi vida, lo pongo en Promored, año 2000. Nosotros, Promored, que fue en la agencia, empezó siendo un sitio de cupones de descuento, originalmente. Por esa empresa nosotros fuimos seleccionados por Endeavor, que es una red de emprendedores muy importante del mundo. Éramos uno de los primeros. Marco Galperín, por ejemplo, está ahí, Santiago Virín y varios de ellos. Y de golpe arrancó la compañía, fuimos seleccionados, conseguimos una ronda de inversión. Era una época que internet era el .com, la burbuja. Y estábamos yendo a Estados Unidos a conseguir nuestra segunda ronda de inversión muy grande, casi en paralelo a que Mercado Libre buscaba su segunda ronda de inversión.
Nuestra ronda de inversión se demoró una semana porque hubo unos problemas con los papeles, hicieron un fondo de inversión de Asia y se cayó el Nasdaq en esa semana. Esa semana se desplomó el Nasdaq 45-50% en una semana, que fue la explosión de la burbuja.com, y nosotros quedamos sin inversión. Entonces imagínate, yo tenía armado toda una compañía que había vendido mi estudio, ya había dedicado full life a esto, tenía ya mi segundo hijo nacido, y de golpe me encontré una compañía que estaba en quiebra literalmente, porque pasamos de estar del cielo al infierno en 24 horas. Entonces es muy difícil cuando vos, yo creo que lo más difícil es eso, si vos ves que te estás cayendo en el pozo, digo, te vas preparando. Pero cuando vos estás en el cielo un día y en el infierno al día siguiente, wow, eso sí que es duro. Y yo te diría que esa lección que la tuve a los 29 años, porque la sensación de perder todo, más allá de que ya me había ido mal con otros proyectos, pero acá había puesto todo, como digo, todo, hasta mi casa estaba metida. Ese momento te diría que fue de los más duros de todos. Muy duro fue, porque de nuevo no estabas preparado mentalmente para ese momento, porque todo indicaba que iba a andar todo bien y de golpe anda todo mal. Y ese te diría que fue, si querés, uno de los momentos que más recuerdo de mi vida. Pues, obviamente la pandemia fue horrible y todo, pero ese como muy duro fue. Hoy la innovación, ¿cómo la manejás? ¿Cómo la entendés y la potenciás? Con esa palabra que tanto se nombra hoy en día. Bueno, en nuestro negocio es que te diría que es clave eso, ¿sí? Y yo creo que hoy la gran innovación pasa por el tema de inteligencia artificial. En todo el negocio audiovisual, la inteligencia artificial ha hecho una evolución enorme. De hecho, nosotros la semana pasada, por primera vez, no sé si saben ustedes, cuando se hace un comercial de televisión, hay todo un proceso que es armar un script, que es un guión, después se arma un storyboard, que es como las historietas, después se hace un animatic, que es como un dibujo animado de lo que vas a filmar, y recién después el director filma. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso es muy caro filmar, y de pronto vos filmaste algo y no te gustó el plano, entonces todo ese proceso que termina en una animática antes de filmar. Los animáticos eran básicamente como un dibujito animado, que lo veía que los personajes tan duros así. Bueno, hoy nosotros, por ejemplo, la semana pasada hicimos los primeros animatics con realidad aumentada, con inteligencia artificial, que vos lo ves y parece un comercial. O sea, ya es la persona moviéndose, hablando con lipstick, y es increíble todo esto. Entonces, absolutamente estamos muy metidos en eso. Siempre nos interesó mucho la innovación y nos parece fundamental la innovación porque, sobre todo en nuestro segmento, nuestro negocio, es un factor importante de diferenciación, porque es muy difícil ser distinto como agencia. Y obviamente que estas innovaciones son de corto plazo, porque la aprendiste y ya hay 20 agencias que lo aprendieron en 2 minutos, entonces tenés que buscar otra cosa. Pero sí, me parece clave la innovación. Volviendo al tema anterior que me quedó ahí resonando, hablaban de inversores. ¿Qué consejos nos podrían dar a nosotros los jóvenes para salir a buscar un inversor? Bueno, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores es pensar que su problema es que no tienen plata para hacer el emprendimiento. Eso es muy común. Si no, bueno, que yo no tengo plata. Yo lo único que te puedo decir es que cuando hay una buena idea, sobra la plata. Y yo lo viví eso con el Barbie Store. Nosotros, cada Barbie Store que queríamos abrir, hacíamos una ronda de inversión y nos sobraba la plata, porque todo el mundo quería ser socio del Barbie Store. Después el proyecto no funcionó, fue mal, etcétera, pero cuando vos tenés una buena idea, la gente está dispuesta a invertir. Entonces, lo primero que quiero decir es, ojo, que a veces uno cree que tiene una buena idea, pero el resto no lo ve como una buena idea. Eso no significa que uno tiene que abandonar esa idea, porque muchas veces uno ve cosas que los otros no ven, pero lo primero que yo quisiera decirle a la gente es, consigan una buena idea, porque la plata aparece siempre. No importa qué tan conectado estés o no con el mundo, siempre hay alguien dispuesto a esa buena idea a ponerle plata. Lo segundo que quiero decirte es que, así como te dije con el Barbie Store, para nosotros fue fácil conseguir plata. Yo siempre digo que la plata es el opio de los emprendedores. No hay nada peor que un emprendedor darle mucha plata, porque todos los errores los cometés con plata. Sin plata no cometés errores. Y yo todos los errores que cometí en mi vida los cometí casualmente con el Barbie Store. O sea, donde más plata tenía. Y no cometí errores con Promored, que en realidad arranqué en default. Si yo arranqué en menos $300,000 de Promored, sin embargo, hice todo bien porque no tenía el chance de que me vaya mal. En cambio, en el Barbie Store, como teníamos plata, como había inversores, como siempre sabíamos que había una segunda ronda, hicimos todo mal. Entonces,
Para simplificar, si hay buenas ideas hay plata. Y ojo, porque a veces la plata también te marea. Entonces, nunca el problema de un emprendedor es la plata. Nunca. Esa es la excusa que ponemos los emprendedores para no emprender. Pero nunca es la plata. Hay muchísimas otras cosas que pueden ser la excusa, pero no la plata. Y tus empresas tienen un gran componente de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo sos vos como líder? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo lo motivás? Bueno, mira, sí. De hecho, en Promorred llegamos a ser 300 personas. En el restaurante hoy son 20 y pico personas. Acá en Canadá hoy no somos tantos porque decidí tener una agencia más chica de la que tenía antes. Y yo lo que te puedo decir es que fui muy malo en la administración de recursos humanos mucho tiempo y mejoré mucho con el tiempo. O sea, si te dijera uno de mis grandes déficits como emprendedor, tiene que ver con los recursos humanos. No porque los haya elegido mal, porque nunca sabes cuándo elegiste a alguien si es bueno o malo hasta que después está. Pero sí al principio no era bueno administrándolos, para nada. Era como muy emprendedor también, muy esto de ser obsesivo, muy de no, que no se metan a las redes sociales, no, que no. Y después me di cuenta que no era por ahí el camino. Entonces yo diría que tuve que aprender mucho a la fuerza y creo que hoy soy mucho mejor líder de lo que era hace 20 años. Podría definirte que no era un gran líder. Hace 20 años era muy bueno en la visión, en convencer a la gente, pero era bueno con la gente. O sea, a pesar de que todo el mundo, y lo sé porque me lo han dicho muchas ex empleados, he tenido, no sé, más de 1000 ex empleados y tengo muy buena relación con la gran mayoría, y siempre hablan bien. Yo sé en el fondo que no era el jefe que me hubiera gustado ser, y sí lo fui los últimos años. Así que te diría que hay mucho para aprender ahí, hay mucho, bueno, es súper importante. Sí. Y yo no lo he hecho tan bien. Cuando tenés tanta gente a cargo. No, ni hablar, es súper importante. Y bueno, eso también tiene que ver con que tener mucha rotación, que es muy común en las agencias. Pero bueno, sí, yo lo notaba eso. Y bueno, eso me ha obligado a cambiar. O sea, un día me di cuenta que el equivocado era yo y no ellos. ¿Y cómo seleccionas a los talentos en tus equipos? Bueno, la verdad que no tengo ninguna fórmula, como casi nada en mi vida. Depende del talento. He ido a buscar a consultoras si es un talento muy importante, pero en general casi todos los talentos, y vuelvo al caso de Promorred, que es quizá donde más talento hubo, fue semilla de la misma empresa. Casi todos los puestos que terminaron siendo el gerente de México, el gerente de Chile, eran personas que ingresaron como ejecutivos de cuenta, crecieron y era muy raro que nosotros traíamos gente de afuera para ocupar algo que podía ocupar gente de adentro. Siempre tratamos de darle prioridad a la gente de adentro y no nos equivocamos con esa metodología. Así que te diría que tratamos de promover mucho a los de abajo, más que traer, porque también el hecho de traer gente de afuera, sobre todo en las agencias y en empresas de servicio, provoca mucho recelo de los que están. Otra vez alguien, no, pues te trabaja el Pope de los de abajo, el Pope, no, si ya hace 8 años que estoy acá y la estoy remando, ¿entendés? Entonces, sí fuimos muy cuidadosos en eso. Y que esa parte sí creo que la hicimos bien, y de hecho hay muchos de empleados que empezaron haciendo que son socios incluso yo ya vendí la compañía, pero siguen siendo hoy socios de Promorred de México, Promorred de Chile, Promorred de Estados Unidos. Entonces eso sí ha sido bueno. ¿Y tus primeros pasos delegando cómo fueron? Algo que también a los emprendedores... Bueno, mira, yo hace un tiempo escribí un libro que se llama Emprender hasta los 90 y hubo un capítulo especial que tiene que ver con la delegación. Porque yo siempre digo que los emprendedores, uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos gusta delegar. O sea, o somos muy malos delegando, porque en realidad lo que hacemos es delegamos sin empowerment, como se llama. O sea, yo te delego, pero no te doy todas las responsabilidades y todos los beneficios de la delegación. Entonces el emprendedor suele echarle la culpa a los de abajo de porque a él le fue mal. Eso es muy común, sobre todo en las pequeñas empresas de 2, 3, no, bueno, porque en realidad contraté esto y no piensa como jefe, y no pensaba como jefe sería jefe. Pero es muy común escuchar al emprendedor decir eso. Entonces yo te diría que al principio era muy malo cuando empecé con Promorred, porque era una sola. Después obligatoriamente tuve que aprender a delegar, porque en un momento yo tenía 11 oficinas, o sea, no podía tener 11 lugares a la vez. Y me encantó tanto delegar, me pasé al otro lado, al otro extremo. Entonces cuando arranqué el Bar Store, yo arranqué el Bar Store y lo delegué, ¡pum! Ya hice la parte divertida, armamos la fiesta, el batel, lo delego. Y eso también está mal.
Porque delegar tarde hace que vos no crezcas, porque vos sos el techo de tu compañía, pero delegar temprano hace que vos no pases la cultura de la empresa, porque la cultura de la empresa no es lo que escribís, es lo que vos sos. Es vos yendo a arreglar el baño cuando se tapó, sos vos llegando primero a la empresa. Y si vos no estás, la gente no lo ve, y si no lo ve, no hay un emprendedor, y si no hay un emprendedor, no hay cultura. Entonces yo te diría que emprender es todo un arte que tiene un timing, que hacerlo muy temprano tiene este riesgo, que es que la cultura no pasa, y eso es un gran problema, y hacerlo tarde es que la empresa no crece. Entonces te diría que es un arte a desarrollar. ¿Y cómo es la cultura de tus empresas? A que la mencionas. No, bueno, mira, diría la gente es muy independiente en mis empresas, en general. Nosotros somos pasé al otro extremo, como te digo. O sea, no hacemos control, trabajan todos por objetivos. Hay en general muy buena onda en las empresas. No tiene que ver por mí, tiene que ver porque yo soy de soltar mucho. Entonces, yo por ahí en el restaurante no voy 3 semanas de pronto. Ahora vos vas y hay cultura. O sea, la gente trabaja y la gente está full. Entonces, es como que la gente vio lo que hiciste en un momento y hoy lo tomó y lo hizo propio. Y yo creo que eso es lo más importante de las culturas. Cuando la gente lo hace propio naturalmente, no porque vos le decís, no, porque la regla número 3 dice, la 5 dice. O sea, yo no tengo nada escrito en ningún lado. Pero la gente lo vio y yo digo, y yo es algo que notaba en el barristor que no sucedía. Yo iba al barristor de Unicenter, iba al de Palermo y parecían 2 empresas distintas. Pero 2 empresas distintas. Ahora yo iba a Promorred de Buenos Aires, a Promorred de México y era lo mismo. Sentía que estaban en el mismo lugar, con la misma gente, a pesar que uno era mexicano, otro era argentino. Entonces, yo creo que la cultura en general la pude pasar bien. Y en eso no siento que hubo un déficit y la gente lo tomó bien porque yo soy muy de liberar a la gente, no soy de estar encima. Si cumplís, listo, no estoy, si te quitas a las 5, a las 3, a las 2, mandate lo que quieras, contate como tiempo. Entonces diría que la cultura tiene que ver con eso, con libertad es la palabra. Me gusta que la gente trabaje con mucha libertad. Me gusta la libertad, porque me gusta la libertad a mí. Entonces no me gusta ser una persona estar encima de la gente, ni que la gente sienta que su jefe está encima de ellos. Así que trabajamos con mucha libertad y esa libertad bien retribuida por la gente es muy buena. O sea, cuando la gente acepta la libertad y no hace libertinaje, es muy bueno. Y en general lo logramos eso. A lo largo de toda tu trayectoria hay una área que la atraviesa, que es el marketing. ¿Cómo fue tu mirada del marketing desde los comienzos a hoy? ¿Cómo fue cambiando o es la misma? ¿Cómo ves hoy el marketing y cómo lo veías 20 años atrás? Mira, el marketing, viste, hablamos de convencer. El marketing es convencer a muchas personas de algo. Entonces, yo te diría que nuestro trabajo dentro del marketing tiene que ver más con las promociones. Y las promociones en particular significa convencer a muchas personas de algo en el corto plazo. Yo tengo que decir, comprá hoy porque vas a ganar un viaje, comprá hoy porque vas a tener un 30% de cuenta, comprá hoy porque podés coleccionar los tazos. Entonces, todo el tiempo nosotros le estamos diciendo a la gente, comprá hoy porque va a pasar algo. Y ese algo es lo que nosotros tenemos que crear. ¿Qué es lo que creamos para que la gente crea y por otro lado diga, sí, esto es oportuno, es lo que me gusta, etcétera? Yo te diría que en las cuestiones básicas el marketing no cambió, porque el tipo que tenía una zapatería hace 70 años tenía que hacer el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros hoy. Lo que sí cambiaron obviamente son las herramientas que hay. Yo creo que el gran cambio del marketing fue Internet. Fue un gran cambio porque permitió que muchas de las acciones que existan se puedan ejecutar de una manera mucho más económica, simple, democrática. Entonces te diría que eso fue el gran cambio que hubo. Eso, los teléfonos celulares, porque hoy hay todo el marketing pasa por ahí. O sea, antes el 99% del marketing pasaba por un televisor, un billboard en la calle, una vía pública, y hoy el 70% del marketing pasa por redes sociales, por Instagram, por YouTube. ¿Entendés? Entonces, eso ha cambiado radicalmente, pero el fondo sigue siendo el mismo. Tengo que convencer a gente de que haga algo, y lo que estoy usando es un medio distinto. Así que te diría que la gran evolución pasa por ahí, por una cuestión tecnológica, pero no el fondo, que es el mismo de hace 200 años, 500, desde que existe el comercio, creo. Y nombraste las redes sociales. ¿Cuál es tu mirada sobre ellas hoy? Bueno, a ver, creo que han sido un cambio de paradigma enorme en la humanidad. No soy un gran usuario personal de las redes, pero porque no soy una persona que le gusta exponer vida personal. Sí la uso para el trabajo,
Y obviamente la usamos muchísimo como herramienta porque sabemos que el 90% de la gente sí la usa y sí funciona y creemos que es fundamental para nuestro trabajo. ¿Sí? Es la forma de hoy comunicarnos. De hecho, hoy estamos haciendo un concurso para chicas de 10 a 13 años en 25 países y si no existieran las redes sociales hoy sería inviable eso. O sea, no habría formas de ese concurso. Y sucede porque está esto. Entonces, mi mirada es que es parte de la evolución. Y como todo, podés protestar o podés subirte. Yo opté por subirme sin hacerlo personalmente, pero subirme en la cuestión de entenderlas, en la cuestión de estudiarlas, en la cuestión de saber que es una herramienta clave para nuestro negocio y que si yo me opongo a que las redes sociales quede afuera. O sea, por una cuestión de subsistencia, te diría que me parece fundamental. Sí, me parece que es. Ahora, si me parece bien, mal. La verdad que no te sé definir ahí si está bien o mal. Me parece que de nuevo es parte de la evolución. Una de las cosas en las que hablas mucho siempre es de la pasión. Y mi pregunta va para la contraria. ¿Qué pasa cuando se quema la pasión sobre un proyecto o sobre una idea? ¿Cómo manejas ese momento que a todos nos pasa de muy arriba y de repente baja y va desapareciendo? Bueno, a mí me pasa muy seguido. Por esa razón he saltado tanto de proyectos, ¿no? Y yo diría, y yo siempre lo he dicho, yo creo que uno de los grandes problemas del Barbie Store es que yo no tenía la pasión ahí. Porque una vez que vos armaste los Barbie Store, una vez que las tiendas estaban armadas, una vez que conseguiste los socios, una vez que tenías 8 tiendas, de hecho de ahí eran chicas que iban con su madre o con su abuela a jugar al Barbie Store. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no tenía mucho que hacer, no sentía que agregaba mucho valor ya. O sea, eso ya funcionaba, no necesitas hacer nada. Entonces, obviamente que la pasión se me empezaba a apagar y cuando empezaba a haber problemas en el negocio, que aparecían los primeros nubarrones, la primera sensación es yo apago esto, no me quiero complicar la vida, ¿no? Y si bien no sucedió tan literalmente así, sí pasó algo de eso, que cuando empezaban a venir muchos nubarrones, y era, yo no la quiero seguir luchando porque esto no me apasiona, ¿no? Y yo creo que en algún punto eso me ha pasado con varios proyectos. Y probablemente me pasa en el futuro con muchos más. Y también he dicho muchas veces que la gran ventaja de la agencia, con la que no me pasa eso, es porque la agencia es empezar todos los días con hoja en blanco. O sea, yo hoy tengo que empezar la campaña de Bimbo, y mañana tengo que empezar la campaña de IPF, y pasado tengo que empezar la campaña de Coca-Cola, y arranco todo el día de cero. Y esa sensación es que para muchos puede ser absolutamente estresante, esa sensación de adrenalina todos los días, de que tengo que pensar y tengo que ir a competir, y tengo que competir con 5 agencias. Eso termina siendo la pasión, o sea, porque la pasión mía es crear cosas, como te dije al principio, y no tanto el ongoing. Después del ongoing es como que me aburre. ¿Sí? Y de hecho estamos saliendo el año que viene con un proyecto muy novedoso del mundo de los artículos de limpieza que no tiene nada igual con lo que he hecho en mi vida, con productos ecológicos, que una de mis grandes preocupaciones es, hoy estoy recopado, digo, en 2 años voy a estar igual de copado. ¿Sí? Entonces te diría que es un gran tema el tema de la pasión y me parece que es fundamental porque hay muchas razones para tirar la toalla en el medio, en un emprendimiento, muchas. O sea, hay muchas más razones para tirar la toalla que para seguir adelante. Y si no tenés pasión por lo que estás haciendo y no la vivís, y no la sentís, y no la vibrás, es muy probable que tires la toalla. Entonces, ahora, es como la pasión no se compra. O sea, vos tenés o no tenés pasión por lo que estás haciendo o no lo tenés. Y encontrar la pasión también es un gran tema, porque a veces a los 18 años, ¿no? Tenés que elegir carrera. Y a los 18 no sabes ni qué era de tu vida. Yo, si pienso hoy, de 18 hasta hoy, cambié la pasión 23 veces. Entonces, yo sé que es muy difícil, pero me parece clave. Y yo creo que a mis hijos, en algún punto, de lo que mi hijo mayor tiene 25 años, es músico, a pesar de que estudió administración de empresas, productor musical. Mi segundo hijo es director de cine. O sea, fíjate que estoy hablando de carreras no tradicionales. Y siempre le dije, hagan lo que les apasiona hacer y sean los mejores en eso. Y me parece que es clave eso. Y los dos, bueno, a veces son felices haciendo lo que hacen. La tercera es médica, porque estudiando medicina, no es la única normal. Pero también es una apasionada de eso. Y me parece que es clave encontrar lo que te gusta hacer, porque si no es muy, muy fácil tirar la toalla. Recién, Tito, hablabas de grandes clientes como Bimbo, IPF. Pues, ¿cómo fue ese proceso? Obviamente que hay toda una experiencia en el medio que te da la pauta para trabajar con estos clientes, pero ¿cómo pasaste ahí? Bueno, ¿Te tocaste la puerta? Es una buena pregunta. La realidad es que cuando arranqué PromoRed en el año 99, que empezó siendo un sitio que pone después se convirtió en una agencia,
Cuando fui a mis socios a decirle, che, esto lo vamos a convertir en una agencia, no puede ser más un sitio que pone de cuenta, porque no vamos a conseguir inversión, la primera reacción de mis socios inversores fue, pero vos no te conoce nadie en el mundo del marketing. No sos Agulli Bachetti. ¿Por qué razón Pepsi te abre la puerta? Y era absolutamente cierto. Y yo siempre digo, la mayor barrera de ingreso en el mundo de los servicios es ser conocido en ese servicio. Si vos sos conocido, es fácil. Si yo no sos conocido, ¿por qué Pepsi va a confiar en vos? Y para peor, las empresas que hacen promociones en general son empresas grandes. O sea, es muy raro que el kiosco de la esquina haga una promoción. Las empresas hacen los Pepsi, Coca, Unilever, este mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pepsi, Coca, Unilever, este mundo van a confiar en Tito el Basó o en Promorel? Y fue muy difícil eso al principio, porque vos pensás que a diferencia de hoy, en el año 2000 no existía ni LinkedIn. Entonces vos tenías que buscar un contacto en Pepsi y tenías que levantar el teléfono y llamar a Pepsi y que te atienda, o mandar un mail y que alguien te atienda. Y llamar a una secretaria que te atienda y que el jefe te atienda y que te haga una reunión. Fue durísimo. Yo siempre cuento que nosotros en el año 2000, cuando decidimos armar la agencia y dejar de ser .com, hicimos 176 presentaciones de propuestas proactivas para clientes. Vendimos cero. Íbamos, presentábamos Pepsi, el juego de los vasos, cero. Íbamos al otro y presentábamos cero. Pero bueno, el hecho de ir, un día uno levantó la mano y dijo, sí, me acordé que me trajiste, que fue Quilmes. Hicimos la primera promoción para Quilmes y a partir de la primera promoción para Quilmes hicimos Quilmes distribuye Pepsi, hicimos una promoción para Pepsi. Después los de Quilmes se fueron a otra empresa, me llamaron para otra empresa y ahí empezó el boca en boca. Y mirá, yo siempre cuento también esto, que es cuando yo arranqué Caramba, que es mi agencia actual, es la única empresa que arranqué sabiendo lo que hacía. Yo todos mis emprendimientos los arranqué sin tener idea de lo que estaba haciendo. Y fue tan fácil arrancarla, porque los clientes venían a mí, no iba yo a los clientes. De hecho, yo en Caramba, en 10 años que se cumple ahora, nunca fui a buscar un cliente. Entonces, el principio fue muy duro de lo que me planteás, pero el camino fue ese, fue prueba y error, es tocar hasta que funcionó. Qué loco. Bueno, fuiste y tocaste puertas. Sí, bueno, vos sabés que, mirá, es algo que yo siempre digo, hablando de la delegación, lo último que tiene que delegar un emprendedor es la parte comercial de su empresa. Y generalmente es lo primero que delega. ¿Sabes por qué? Porque le jode vender. Y porque aparte sabe que ahí está el key de la cuestión. Si no vende, tiene alguien para echarle la culpa. Y lo último que tenés que delegar es eso, delegar la administración, delegar la producción, pero lo que no puedes delegar es la venta. Eso es lo último que tenés que delegar. Y eso es lo que hicimos, salir a vender nosotros. Bien, ¿y qué habilidades considerás fundamentales para tener éxito en el mundo empresarial? Bueno, uno, definitivamente la resiliencia, esta palabra tan de moda últimamente, porque las normas cambian, aunque no quieras que cambien. Y no solamente en Argentina, en todos lados. Cambian porque aparece la tecnología, cambian porque aparece una legislación, cambian porque el gobierno cambió algo. Entonces, la resiliencia es clave. O sea, saber adaptarte al momento que estás viviendo, te diría el número uno. Dos, tiene que ver con, bueno, obviamente tener pasión por lo que haces, es una obviedad porque lo hablamos antes. Tres, esta capacidad de convencer gente, me parece súper importante, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con entenderlo. Para convencer necesitas entender lo que el otro necesita. Y si vos entendés lo que el otro necesita, mira, cuando nosotros arrancamos Promored, un día yo me di cuenta que del otro lado lo que tenían empleados de compañías, no dueños de compañías, que estaban en un sector de marketing y que lo que querían es una agencia que les resuelva el problema. Ellos no querían tener problemas. Después decía la mejor idea del mundo, no me venga con un quilombo un sábado a la tarde. Entonces yo sabía que el foco tenía que estar puesto no solamente en la parte creativa, sino en la atención. Atención, no tensión, la atención. Entonces, encontrar lo que el otro necesita me parece que es clave. Y esa habilidad de empatía con el otro me parece que es un factor clave para ser un buen emprendedor. Porque no solamente te va a pasar con tus clientes, te va a pasar con tus empleados, te va a pasar con tu familia, te va a pasar con tu, que tiene que ver con el convencimiento después, ¿no? Si yo te diría que esas son las 4 fundamentales, porque el resto las puedes desarrollar. Nombraste en un momento que escribiste un libro. Quiero hacer 2 preguntas sobre eso. La primera es, ¿plantaste un árbol? Planté un árbol plantado. Nunca, sí, ya me lo han hecho. Sí, hijos tengo 3, por la duda. Y la otra es, ¿qué te motivó a escribirlo? Porque sos una persona que habla, sos una persona que das charlas, o sea, lo que vos tenés para expresar está de ahí.
Pero ¿por qué un libro? ¿Qué fue lo que te movió a escribir un libro? Bueno, es una buena pregunta. La realidad es que un día me llamaron para dar una charla TED. Me dijeron que era una charla original TED en 5 minutos, no sé cuánto fue la charla TED. Y que no las he dicho nunca. Y a mí no me gusta dar charlas de cosas que no hice. O sea, yo no puedo sentar a darte una clase de inteligencia artificial porque, o sea, no puedo hacer cosas teóricas. Tengo que hablarte de lo que me pasó. Yo te puedo hablar de lo que me pasó, de lo que quieras, pero no puedo divagar sobre temas. Entonces, obviamente dije, bueno, ¿de qué voy a hablar que no haya hablado? Porque tiene que ser algo que no haya dicho, ya había dicho todo. Entonces, se me ocurrió hablar de una historia que tenía que ver con la historia de mi papá y mi historia. Mi papá es emprendedor a su manera y siempre fue este emprendedor que decía: yo a los 65 años me jubilo y voy a vivir la buena vida, pero hasta los 65 años me voy a matar trabajando para los 65 años poder disfrutar. Y es lo que hizo. Trabajó como un perro hasta los 65 años, incluidos los sábados, y sin viajar, casi sin tener vacaciones, una semana por año. Y a los 65 años decidió tener la buena vida con mi mamá, de viajar, y típico concepto. Y a partir de ahí tuvo cáncer de páncreas, de hígado, 3 ACV, 5 stent, pum, se murió a los 68 años. John no vivió un carajo. No vivió, solo trabajó. Y a mí a los 40 años me agarró una parálisis facial por estrés. Cuando tenía 5 compañías, quedé paralítico, primero media cara, después medio brazo, el brazo, después la pierna, y estuve un año así. Y justo coincidía con la enfermedad de mi viejo. Entonces ahí me replanteé de si yo estaba haciendo las cosas bien. Yo digo, claramente no estoy haciendo las cosas bien. Y empecé todo un proceso de cambiar mi vida que dio origen al libro Emprender hasta los 90, que es cómo cambio el seteo de mi vida pensando de que, no sé, vos viste que hay varios estudios de lo que se llaman zonas azules del mundo, que hay gente centenaria, que esa gente tiene algo que se llama el Ikigai, una razón para levantarse todas las mañanas. Cuando vos perdés el Ikigai, ¡pum!, te morís. Y esta gente tiene el Ikigai. El Ikigai puede ser muy simple, decía cultivar todos los días mis plantas, es decir, todos los días a levantar los frutos de los árboles, porque son pueblos muy básicos, digamos, en desarrollo, pero sin embargo había mucha gente grande. Entonces yo dije, hay algo que estoy haciendo mal, que mi padre hizo mal, y eso me llevó a escribir este libro Emprender a los 90, que tiene que ver con cambiar el seteo de decir, emprendé hasta los 90 años, no trabajás hasta los 90 años, emprendé hasta los 90 años, porque tenés que tener un motivo todos los días para levantarte, pero sacate la mochila encima de ser exitoso a los 40, porque total tenés hasta los 90. ¿Para qué? ¿Quién te apura? Y en realidad a mí me estaban apurando, yo sentía que estaba apurado en una carrera, al pedo, que ahí me di cuenta, y entonces ellos me llevaron un día a sentarme y a escribir, y me puse a escribir, y un día salió un libro, y Random House dijo, me interesa el libro, y se dio el libro. Y hay una historia que cuenta el médico de Mirta Legrand, que en un momento la va a ver, ella estaba sin trabajar, y Mirta Legrand me dice que se sentía muy mal, y le dice, la única cura para todo lo que a usted le pasa es que vuelva a trabajar. Y ella toma la decisión de volver, y al tiempo que llama me dice, me siento como nunca. Bueno, Mirta Legrand es uno de los ejemplos que tengo en el libro, de hecho. Específicamente la tengo a ella. Porque sí, definitivamente creo en eso. Creo que, o sea, me da mucha pena las empresas que hay padres e hijos y los hijos jubilan a los padres. Porque el padre automáticamente se muere. ¿Sí? Entonces, me parece súper importante tener una razón para levantarse todas las mañanas hasta los 90, 95 años, porque la humanidad cada vez vive más. O sea, por eso creo que la jubilación es terrorífica. O sea, creo que lo peor que le puede pasar a las personas es la jubilación. Hay gente, 90% de las películas que hay en Estados Unidos, la gente celebra el día que va a jubilar, porque es policía que se va a jubilar justo el día de hoy, justo sale el caso, ¿viste? Y los tipos celebran el festejo, y digo, es malísima la jubilación, porque es el principio de tu entierro. Salvo que encuentres algo para ser jubilado, pero la realidad es que no hay nada peor que ese momento en el que te dicen no tenés ninguna razón más para vivir, levantarte todas las mañanas. Y mi papá la había perdido y no encontraba una razón para levantarse. Y eso es lo que le llevó a, yo creo, en mi teoría y en la teoría del libro, a que le haya pasado por tantas enfermedades. No había tenido nunca nada, nunca tuvo un resfrío en su vida, y de golpe te pasa todo. O sea, es como raro, ¿no? Tito, sabemos que durante toda tu trayectoria te dijeron muchas veces que no. ¿Qué fue lo que te motivó a no abandonar y cómo te mantuviste ahí en el caminito? Bueno, a ver, de nuevo, el concepto de tener una agencia es todos los días que no. O sea, como diría Roger Federer, yo, el tipo número que más torneos ganó en el mundo, dice, yo cuando cuento la cantidad de puntos que gané y perdí en mi vida, gané lo mismo que perdí. Sin embargo, fue el número 1 del mundo. O sea, es 50 y 50. Entonces yo te diría que es un poco lo mismo.
La realidad es que sin ser el número uno, probablemente en mi caso sea 60 perdidos, 40 ganados. He perdido mucho más de lo que he ganado. He tenido muchos más no que sí. Y en la gente, en el mundo de las agencias aprendes mucho a la palabra no, que al principio obviamente es wow, no, pero cuando a vos te dicen no todas las semanas y te acostumbras al no, entonces seguís, no te queda otra que seguir. Entonces te diría que yo tuve una escuelita que fue mi agencia, que quizás si no hubiera tenido me hubiera sentido más frustrado con los no que tuve, pero me acostumbré mucho a escuchar la palabra no. Y muchas veces el no de un cliente fue el sí de otro. O sea, campañas que le he presentado a clientes que me dijeron no, se la presenté a otro cliente y fue sí. De la misma manera te hablo con los negocios. Muchos negocios que gente me ha dicho no, voy a otros y me dice sí, entonces he seguido adelante. Pero tampoco soy obstinado, ¿eh? Quiero aclararte. ¿Me diste un ejemplo atrás? Mira una botellita verde que se llama Chado. Es un proyecto mío de armar test. Tiene 15 años esa botella. Ya se agotó la mitad de hacer test listo para tomar. ¿Sí? Y ese proyecto lo laburé como un año porque quería hacer una. Después salió Ice-T, tiempo después, pero esto es antes. Y un día me di cuenta que no. O sea, tenía 60.000 unidades producidas. Y dije, no va por acá. Y regalé las 60.000 unidades. Entonces tampoco soy obstinado. Cuando veo realmente que no tiene fundamento y lo compro, soy de bajarme. O sea, pero si veo que el otro es no porque no, o no porque me parece a mí que no, si yo estoy convencido voy adelante. Pero tiene que ver con un tema personal, ¿no? Sí. Emprender es un riesgo todos los días. Si tuvieras que volver a ese joven que empieza a promover, ¿le dirías que arriesgue más o menos? Mira, le diría que haga, como siempre digo y lo dije al principio, le diría que haga lo mismo que hizo. ¿Sí? Porque si estoy muy contento con mi Tito de hoy. Así que es como que estoy muy bien conmigo mismo, con ese bienestar que sentís de que estás como querés estar, con la familia que querés estar, con la empresa que querés estar, y es un todo, ¿no? Tu vida, no es solamente la empresa. Entonces, yo no cambiaría nada de lo que hice, porque casi te diría que tengo miedo de que si cambio algo sería distinto a lo que soy. Así que como siempre digo, repito y he repetido mil veces, no me arrepiento de nada de lo que hice. Sí me arrepiento muchas veces de lo que no hice, pero hay muy pocas cosas que me han quedado por ahora, pero siempre aparecen en el checklist sin marcar. Muy pocas cosas. O sea, casi te diría, iba a decir tener programas de televisión, pero los tuve, hacer obras de teatro las hice. Quizás una película, pero la voy a hacer, estoy seguro. Así que te diría que hay muy pocas cosas que yo siento que estoy en deuda con, que yo digo, es algo que, pero de nuevo, el mundo avanza, la vida avanza y me van apareciendo cosas, ¿no? Y ahora apareció esto de los productos que va a salir el año que viene, no te puedo adelantar mucho, pero lo van a ver, que es como un cambio radical de los productos de limpieza en el mundo. Sí, es grosso el proyecto. Y espero que funcione. Probablemente me manden y me digan, no, esta no lo queremos. Pero bueno, nada, yo te diría que esa es un poco la conclusión del tema. ¿Y cómo definís el éxito en tu mundo empresarial y en lo personal? Mira, la palabra éxito es una palabra súper pesada, ¿no? Porque ¿qué es ser exitoso, no? Primero es absolutamente subjetivo. Lo que para una persona es éxito, para otra persona no es éxito, porque yo creo que la palabra correcta más que éxito es bienestar, lo que te dije antes, porque el bienestar es como long term, a largo plazo, ¿no? Es como vos haces una vida, porque la felicidad va y viene, la alegría va y viene, pero el bienestar es como, yo creo que en la definitiva el éxito de una persona es su bienestar. Si vos vivís haciendo lo que te gusta hacer, teniendo una calidad de vida que te permita ser feliz, y eso es éxito. ¿Sí? Y yo creo que soy una persona exitosa porque eso lo tengo. Ahora, comparado con Marcos Galperín de negocios, ¿sos exitoso? Y no, bueno, claramente no. Porque él ha hecho una compañía 1000 veces más grande que la mía, o 10.000, no sin ni evaluarlo. Entonces, en esos términos comparativos, no. Ahora, yo no creo que eso sea el éxito, ¿sí? Porque si vos tenés todo eso, pero por otro lado no tenés bienestar, y tampoco es éxito. O sea, ¿para qué tenés tanto si no tenés nada?
Si no tenés una vida personal, si no tu familia está desmembrada, no ves a tus hijos, y hay muchos casos de esos, ¿eh? Entonces, no sé qué tan feliz es Elon Musk. Yo no sé, me encantaría saber. Y no estoy tan seguro que sea tan feliz porque el pibe es un paranoico. Entonces, yo creo que el bienestar, la palabra correcta es bienestar. Lograr bienestar más que lograr éxito. Porque cuando lográs bienestar es... Para vos los lunes son lo mismo que los miércoles, son lo mismo que los viernes. No es que los viernes estás contento porque es viernes y los lunes estás deprimido porque es lunes. Si vos lograste eso, vos sos exitoso. Yo no tengo dudas. Pero es mi definición de éxito. Bien. Entonces, ¿cómo se quiere? La de... Ok. ¿Qué le dirías al Pito de hace 5 años atrás? Bueno, un poco lo mismo que me preguntaste antes, ¿no? ¿Qué le diría al de 5, al de 10, al de 15? Que haga lo que hizo. Que haga lo que hizo. Le diría, no cambies nada de lo que hiciste, porque te hace ser la persona que sos hoy. Así que casi que repito la respuesta que dije antes, aparte para ser coherente, pues si digo una cosa distinta, así estoy loco. Y yo te pregunto, ¿qué le dirías al Tito dentro de 5 años? Siga haciendo. Que siga haciendo lo que está haciendo. Le diría al Tito de 5 años que no pare, que emprenda hasta los 90 definitivamente, que tenga proyectos. Soy una persona muy preocupada por tener proyectos. O sea, si algo que me inquieta es, y cuando me quede sin proyectos, ese es mi gran temor en la vida. Mirá lo que te digo, no es cuando me muera, sí, cuando no tenga nada por lo que levantarme mañana, ¿qué onda? Entonces, soy como muy de ponerme proyectos. ¿Entendés? Bueno, digo, casa rodante. Y hay cosas absurdas, ¿no? O sea, pero siempre me pongo algún proyecto por delante, de acá a 10, 15 años, para decir tengo cosas por delante. Entonces, lo que le diría es que siga haciendo eso, porque me parece clave. ¿Qué le dirías a un chico o una chica de 18 años que está terminando el secundario y se enfrenta al mundo? Bueno, en primer lugar, un emprendedor normalmente va a decir, no, le diría que emprende. Y la respuesta es, no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque emprender no es para todos tampoco. ¿Sí? Es como decir, che, todos van a ser tenistas. Y no van a ser todos tenistas. Todos van a ser médicos, no todos van a ser médicos. No todos van a ser emprendedores. En primer lugar, porque los emprendedores necesitamos alguien que trabaje para nosotros. Y si todos son emprendedores, no vamos a conseguir empleados. Así que definitivamente no es lo primero que voy a recomendar. Lo que voy a recomendar sí es pensar qué te gusta hacer. Pensar de qué manera, lo que dije hace un ratito, ¿no? De qué manera un lunes lo sentís igual que un viernes. Porque vos ves en las redes sociales los viernes la gente poniendo qué suerte, qué viernes, los lunes un bajón. O sea, yo digo, la humanidad está muerta porque nadie quiere hacer lo que está haciendo. Y yo creo que lo más importante en la vida es poder vivir de lo que te gusta hacer. Hay una frase de Will Smith muy conocida que dice, si encontrás algo que te apasione, tener el coraje de vivir de ello. Y yo creo que esa frase es buenísima. Ahora, 18 años. A los 18 años, la pregunta es, ¿sabés de lo que querés vivir? Y yo no tengo tan claro si los chicos, como yo tampoco lo tenía, saben de lo que quieren vivir. Entonces, lo que le diría a un chico de 18 años, en primer lugar, que se saque la mochila encima de lo que va a tener que decidir hoy, le va a definir el resto de su vida. Porque eso no va a suceder. Probablemente cambie 10 veces en su vida. Y está bien que así suceda. Y eso va a suceder, porque los chicos que tienen 18 años van a vivir hasta los 100. Y van a tener que trabajar hasta los 90, porque la jubilación, cuando ellos se jubilen, no va a existir más, porque no va a haber caja de jubilación que se la banque. Entonces, lo primero que les diría es, traten de encontrar algo que les apasiona hacer, la música, el fútbol, no sé lo que sea, la medicina, y traten de vivir de ello sin pensar que eso necesariamente va a ser lo que van a vivir los próximos 40 años, que probablemente van a cambiar y está bien que suceda. Y que saquen esa mochila de que están tomando la decisión de su vida, porque no están tomando la decisión de su vida, van a tomar cientos de decisiones importantes más adelante. Que piensen en el corto plazo, que piensen de acá, 4, 5, 7 años, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, me gustaría vivir de la música. ¿De qué manera puedo vivir de la música? Soy malísimo cantando, bueno, por ahí soy productor musical, por ahí organizo festivales, por ahí hay muchas cosas para vivir de la música y vivir bien. Entonces yo diría que ese es mi mayor consejo, que fue el consejo que le di a mis hijos, que sin meterme demasiado en sus carreras. Puede gustarme o no que sea director, puede gustarme o no que sea músico. Si son felices, de nuevo, bienestar. Si lo lograron y lo logran, buenísimo.